Vamos a contar algo acerca de lo que le pasó a un mago que se llamaba Girolamo Scotus. Había nacido en Piacenza, en el Ducado de Parma, a comienzos del siglo XVI. Fue muy famoso en su época. Tanto se decía sobre él que hasta Cervantes lo hace aparecer en el Quijote en una nota al pie, etcétera. No viene al caso. Pero retrocedamos un poco. Eran tiempos en los que muchos magos trabajaban con espejos. Algunos han osado decir que el astrólogo Cosme Ruggeri consultaba un espejo para batirle el porvenir a Catalina de Médici. Ruggeri era perfumista, me parecía a mí en principio. Era un italiano que había traído Catalina de Médici, también italiana, cuando se casó con Enrique II, que luego sería el rey de Francia, ¿no? Y se trajo unos perfumistas italianos cuyo jefe era Cosme Ruggeri, que además de perfumista, según dicen, era mago, y según también dicen, era un criminal, porque preparaba algunos venenos, eso dicen las malas lenguas, Ajá. Se encargaba de envenenar a los enemigos políticos de Catalina de Médici. Pero el espejo mágico de este Cosme Ruggeri estaba en el castillo de Chaumont-sur-Loire. También se cuenta que Alberto Magno y Cornelio Agripa tuvieron espejos parlantes. Cagliostro supo tener uno también, pero cuando se lo juzgó, le confiscaron el espejo y resultó ser que era un espejo común y corriente que no te decía gran cosa. Bueno, pero el espejo de este muchacho Girolamo Scotus desencadenó un problema notable. Este mago había sido, del mismo modo que Ruggeri, consejero de Catalina de Médici en Francia, él también. Su especialidad eran los muñecos mágicos, reproducciones de los enemigos que él maltrataba de distintos modos para luego darles muerte. El vudú utiliza esa metodología para librarse de los enemigos más molestos. También este muchacho confeccionaba amuletos portadores de buena suerte y los vendía. Otra de sus atracciones era, atención, la saliva venenosa. Sí, ¿pero qué? ¿La fabricaba? No. Scotus, con su mirada, podía envenenar la saliva de quien se lo pidiera. Envenename la saliva, tu saliva te envenenaba. Para envenenar a otro. Entonces vos después escupías a alguno y quedaba seco. ¿O besabas a alguien? Claro, sí, una pequeña escupidita. Era suficiente. Así, con disimulo. Sí. Bien, iba a decir algo que no voy a decir. Imagínense los jugadores de fútbol, qué problema. Claro, imagínense envenenando todo. Sí. Las crónicas no son muy amables en realidad con este mago Girolamo Scotus. Dicen que era el campeón de los aventureros, un crápula y un rufián. Se sabe que luego de sus años en Francia, y habiendo perdido el favor de Catalina, cruzó Alemania entregándose es una palabra inadecuada, pero a engaños financieros, mire usted, y galantes. Llegó a la ciudad de Colonia, donde dijo ser dueño de un espejo mágico con el que tentó a hombres muy importantes que se le acercaban. Con ese espejo, según decía el propio Scotus, podía verse lo que sucedía a muchas leguas de distancia. Se cuenta que el embajador de España en Colonia, que deseaba tener noticias de su rey, casualmente Felipe II, fue invitado por Scotus. Bueno, el mago le dijo al embajador que si lo deseaba podía ver a su rey escribiendo una carta. Y eso no era todo. Scotus le dijo al embajador que no solo podría ver a Felipe en su espejo, sino también el texto que el rey estaba escribiendo. Y el embajador se asustó un poco, ¿no? La tentación de violar la correspondencia real, aunque fuese a la distancia, era muy grande, pero él sabía que esto podía ponerlo en peligro de muerte. Finalmente el embajador declinó la propuesta y por prudencia se mantuvo apartado de Scotus. Pero hubo otro hombre
que sí se tentó con lo que le ofrecía el espejo del mago italiano. Ese hombre era el arzobispo elector de Colonia, llamado Gebhard II Truchsess von Walburg. Dice la crónica que era un caballero muy mujeriego a pesar de la sotana, el arzobispo. Gebhard era la máxima autoridad religiosa y política de Colonia y era católico. Un día Scotus le propuso a Gebhard admirar en su espejo mágico a la dama más hermosa de la ciudad. Se trataba de la condesa Inés de Mansfeld, que había pasado una temporada en la corte de Isabel I y se había hecho famosa por seducir a muchos. Ya sea por lo que sea, ¿sí? Porque el espejo era verdaderamente mágico, por algún truco, no sabemos. La cuestión fue que el arzobispo Gebhard vio a Inés en el espejo y se enamoró. Dice la crónica que de una sola mirada en el espejo el arzobispo quedó hechizado, perdió toda compostura e inició el cortejo de la muchacha, que era protestante. O sea, para un arzobispo católico iniciar el cortejo de una dama protestante es complicado. Después de un tiempo de temores, avances, arrepentimientos, besos tímidos, Inés de Mansfeld se entregó a los abrazos del elector Gebhard, que ocultó sus amoríos, naturalmente, porque eran ilícitos, pero peor aún porque eran con una protestante. De todos modos, le pagó a Scotus por haberle mostrado con su magia a la más hermosa del lugar. Scotus no se imaginó lo que había provocado. Sucedió que los padres de Inés de Mansfeld se enteraron de los amoríos de su hija con el arzobispo. Bueno, inmediatamente se quejaron, reclamaron una reparación inmediata, exigieron que Gebhard se casara con la muchacha. ¿Cómo se va a casar si es arzobispo? Bueno, pero no, claro, esa boda implicaba la conversión religiosa del arzobispo. ¿Al protestantismo? Claro, si el arzobispo se convertía, además, arrastraría a miles de habitantes de Colonia al protestantismo y la ortodoxia católica podría prácticamente perder otra ciudad. Claro, entera, sí. Pero peor, si eso sucedía, los católicos seguramente tomarían las armas y los estados alemanes entrarían, como ya estaba sucediendo en Francia, entrarían en una guerra de religión. Dice la crónica, atención, la fe católica de Gebhard, que de ninguna manera se basaba en su convicción más íntima, empezó a vacilar cuando tuvo que decidir si renunciar a la mitra del obispo y permanecer, por consiguiente, fiel a la mujer que amaba, o renunciar a su amor y seguir siendo miembro de la jerarquía eclesiástica. Mientras consideraba esto, los rumores de la posible conversión de Gebhard se expandían por todo el electorado. Muy bien, al arzobispo no le importó nada y aceptó casarse con su amante. El Papa, horrorizado, lo excomulgó. Chao. La conversión del arzobispo de Colonia al protestantismo provocó repercusiones religiosas y políticas en todo el Sacro Imperio. ¡Pum! Guerra. Se empezó a luchar en medio continente. Apoyaban al arzobispo convertido los Países Bajos, Inglaterra y Enrique de Navarra, que era en ese entonces protestante. Enrique de Navarra, con el tiempo, se iba a convertir en rey de Francia. Y ahí fue cuando, al entrar en París, se le dijo que para solucionar los asuntos políticos y asegurar su arribo al trono de Francia, convenía que se convirtiera al catolicismo. Y ahí dijo su famosa frase, París bien vale una misa. Bueno, la cuestión fue que el arzobispo Gebhard terminó por fugarse con su amada. Mientras en el lugar se armó una lucha que no terminó hasta 20 años después. Mientras el obispo ahí, dele que dele con la mina. Fue la llamada Guerra de Colonia, y se trató de una guerra que
devastó aquel electorado. Transcurrió durante la Reforma protestante en Alemania y la Contrarreforma, y ocurrió al mismo tiempo que la Guerra de los 80 años y las guerras de religión en Francia. Y acá en Colonia, en Köln, ganaron los católicos. Abandonado por el fugitivo, por el arzobispo, Girolamo Scotus, el del espejo, el mago del espejo, no sabía qué hacer con el espejo que había provocado semejante desastre. Asustado, sin el favor de ningún poderoso y a la deriva, se fue a Praga. Cuentan que en agosto de 1590 entró en la ciudad hundido entre los almohadones de su carroza para no llamar demasiado la atención. Llegaba a Praga porque sabía que allí el emperador Rodolfo II recibía con gusto a los magos. Era un enamorado de la alquimia, pero no tuvo suerte, porque en el castillo ya eran varios los que estaban ahí como acomodados del trono. Los ingleses Edward Kelly y John Dee gozaban de una buena posición y no estaban dispuestos a facilitar la tarea de un nuevo competidor. Así que cuentan que Kelly, alquimista oficial de Rodolfo, dice, era uno que cosía elixires de juventud eterna de los que el emperador se dignaba mostrarse satisfecho. Bien, Kelly defendió sus privilegios contra el mago italiano con tal determinación que lo arruinó. Kelly se encargó de que Scotus nunca tuviera el favor de Rodolfo. En 1593, Scotus, relegado a una miserable casucha de la ciudad vieja de Praga, sobrevivió vendiendo ungüentos, gelatina de cuerno de buey, elixires que valían unas monedas. Y el espejo, después del desastre de Colonia, no volvió a ofrecerlo nunca más. Esa es la historia de Girolamo Scotus y de su espejo y de la guerra que provocó, ¿no? Muy linda historia. Linda historia, y vamos a ilustrarla con un brevísimo tango que me pertenece, lamento decirlo, que es El espejo, un tanguito que pertenece a la pequeña obra Blancanieves, y es cantado por Carina Berlegui en el papel de madrastra y Ruth Ataguile en el papel de espejo. Reflexiones. En la venganza será terrible. Bueno, mañana vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado aquí, pero acerca del cual he encontrado nuevos datos. El tema es el de los cátaros. Los cátaros florecieron allá por el siglo XII, principios del XIII, en la región sur de Francia, lo que hoy se llama el Languedoc. En aquel tiempo no se llamaba Languedoc, se llamaba Provenza generalmente, y bueno, son las provincias del sur de Francia. Y comenzaron descreyendo de la Eucaristía. Ellos creían que Jesús hablaba en imágenes cuando hablaba del pan, por ejemplo, y entonces no comulgaban. Descreían de la cruz. En realidad no creían que Jesús había sido un hombre. Hacían toda una cosa un poco obstrusa de la encarnación del Hijo de Dios de un modo más que humano, y descreían que una criatura de carácter divino pudiera haber sido ajusticiada en la cruz. Arguían del siguiente modo: decían, si tu hermano ha sido ahorcado, no se ve bien por qué demonios habrá de venerarse la soga. Y entonces descreían de la cruz. Todo esto sucede allá por el año 1200 aproximadamente. Había un papa muy severo,
el Papa Inocencio III, y había incluso algunos señores de ciertos condados del sur de Francia. Recordemos que en ese entonces el rey de Francia no tenía demasiado poder, la nación estaba todavía en formación, los varones tenían gran poder que competía con el del rey, y entonces había algunos que protegían a estas gentes, llamados los cátaros, pero también llamados los albigenses, porque era en Albi donde había prosperado esa creencia. Los llamaban también los búlgaros, vaya a saber por qué demonios. Los búlgaros siempre han tenido mala prensa, algún día hablaremos de esto. Y aquella creencia empezó a cundir en toda la Occitania, que así se llamaba también aquella región. No eran mala gente en realidad, no eran mala gente. Detestaban eso sí la cópula y creían, como creían también los gnósticos, que el mundo era obra del demonio. En realidad los gnósticos no creían esto, sino que creían lo siguiente. Ellos, me refiero a los gnósticos, pensaban que el mundo había sido... Pensaban lo siguiente, pensaban que había un Dios lejano, despreocupado casi del destino del hombre, difícil de acceder, y que ese Dios primordial, casi inactivo, había dado lugar a un segundo grupo de dioses, y que este segundo grupo de dioses había dado lugar a un tercero, y que tercero al cuarto, y así hasta 365. Siendo cada grupo de dioses y de ángeles de un grado de divinidad menor. El último de esos dioses sería el creador del mundo. Un dios, un demiurgo, cuya divinidad tendía a cero. Los cátaros redondamente creían que este mundo era obra del demonio y que el Dios verdadero, apiadado de la suerte de estos hombres creados por el demonio, había mandado a su Hijo Jesucristo, pero que en realidad no era un hombre de carne y hueso, sino una especie de alma, una especie de ilusión, y que realmente no había sido crucificado. Bueno, se podía crucificar a una criatura no humana. Bueno, desde luego era una herejía para los católicos de aquel entonces. Y el Papa Inocencio III, que era un tipo medio mal llevado, le envía una carta a Raimundo de Tolosa, que era el conde de Toulouse, y que en cierto modo protegía, o si no los protegía, por lo menos toleraba a los cátaros. Y en esa carta les decía que por favor terminara con eso, y lo amenazaba redondamente con la excomunión, lo amenazaba con levantar a los príncipes vecinos en contra de él y despojarlo de todas sus tierras, etcétera, etcétera. Esta carta tenía copia al rey de Francia, que entonces era Felipe Augusto, y a los varones más caracterizados. Ahora bien, era época de cruzadas. Jerusalén ya había caído. Durante todo un largo siglo se habían organizado toda clase de cruzadas que habían fracasado por una razón u otra. Y en estos días hablaremos también de la primera toma y saqueo de Constantinopla, que no tuvo lugar a manos de los sarracenos, sino a manos de los cristianos de Venecia, que iban a una cruzada, y en el medio del camino resolvieron que era más negocio invadir Constantinopla por los negocios que había, que no lanzarse contra los sarracenos, que bien tenían a Jerusalén, y donde podía haber muchos beneficios de orden espiritual, pero pocos de orden material. Pero de eso hablaremos en estos días, prometo también. Estos eran los cátaros. Los cátaros tenían además una especie de rango superior a cuyos integrantes se les llamaba perfectos, que bueno, vivían en la indigencia, vivían en la más absoluta castidad, y eran merecedores de un cierto rito que se llamaba consolación, y que crecían desde luego un mentorazgo moral
hacia el resto de las personas. Pero en el sur de Francia eso era muy popular. La gente adscribía con cierto entusiasmo aquello. Hay un monje, el monje de Clairvaux, que empieza a predicar en contra de los albigenses, un poco a instancias del Papa Inocencio, y empieza a contar que escupían sobre el crucifijo, que comían a los niños crudos, no exagero, que violaban monjas y que cometían toda clase de atrocidades, incluso la de vomitar sapos y culebras por su boca. Lindo muchacho, ¿eh? Sí, lindo muchacho. Y entonces al Papa Inocencio se le ocurre armar una cruzada, en época de cruzada, pero ya no para liberar al Santo Sepulcro, sino para ir contra otros cristianos. Y así lo hace. Simón de Montfort encara esa cruzada. Como sucede en todas las cruzadas, otorgaban indulgencia plenaria a aquellos que participasen de ella. Se llamaba tomar la cruz, ir a la cruzada. Y ahí iban tipos que habían sido excomulgados, atorrantes, y además mucha gente de fe, pero por supuesto también bandoleros que aspiraban al saqueo. Y así marcharon contra el sur de Francia, cristianos contra cristianos, y para anticipar solamente una de las atrocidades, la ciudad de Versailles, que tenía 20.000 habitantes, fue sitiada, fue violado su cerco de un modo que contaré mañana, y fueron matados todos los habitantes, 20.000, lo mataron a todos, lo mataron. Y allí es donde surge la famosa frase que alguna vez hemos repetido aquí, que es: matadlos a todos, que Dios elija a los suyos. El señor de Amaury habría pronunciado esas palabras que probablemente no fueron históricas, como suele ocurrir con esas frases demasiado famosas y demasiado oportunas, más bien obra de los glosadores que no de la realidad misma. Pero así fue. Después empezaron a saquear, y mejor dicho, a asolar ciudades, pero resulta que las ciudades se les rendían y entonces ya no tenía lugar el saqueo. Razón por la cual muchos de los cruzados empezaron a desertar. Habida cuenta además de que el plazo indispensable para obtener las indulgencias y el levantamiento de excomuniones, etcétera, y perdón de ciertos crímenes, era de 40 días. De manera que cuando pasaron 40 días y vieron los tipos que no pasaba nada, se empezaron a rajar. Pero, de todas maneras, la cruzada terminó con los cátaros. Una secta que de todos modos estaba condenada a terminar, porque si consideraban la cópula como algo indigno y la procreación realmente como algo poco deseable, toda vez que traíamos a un niño a un mundo que era obra del demonio, es obvio que esta secta estaba destinada a desaparecer por propia pobreza demográfica. De todos modos así fue. Mañana, si ustedes me permiten, hablaré de algunos detalles, pero que son sobrecogedores de esta cruzada de cristianos contra cristianos. El rey Felipe Augusto de Francia se abrió, no quiso participar, fue un hombre bastante malvado también, pero muy político, y no quería hacerse enemigo de gusto. Quería que el trabajo sucio lo hicieran los representantes del Papa y de la Iglesia. Tengo otras promesas también. Hablaremos de esta toma de Constantinopla que hicieron los venecianos. Y fue muy curioso porque la flota iba hacia Tierra Santa. Y de golpe alguien recibe una oferta del emperador que había sido destituido para que hicieran algo a favor de él, y tentados por los tesoros de Constantinopla, que era a la sazón la ciudad más rica del mundo, se dieron vuelta
Atacaron Constantinopla con una hazaña mucho mayor de la que usaban para atacar a los sarracenos, cual no quiere decir ni menos ni más. Pero veremos mañana cómo se afanaban las reliquias, veremos cómo se afanaron, por ejemplo, un diente de Cristo en la adolescencia, los pañales en que fue envuelto el niño Jesús, una de las 3 coronas de espinas que existen, la túnica de la Virgen, la rueca en que la Virgen hilaba, Mucho, ¿no? y cosas por el estilo. El saqueo fue brutal, no quedó nada de Constantinopla. En Santa Sofía los muchachos entraban, y como la mesa del altar estaba hecha con materiales preciosos, la rompieron a mazazos y se repartieron los pedazos. De un gigantesco velo que colgaba del techo, que estaba entretejido con oro y de plata, no quedó nada, se repartieron imágenes sagradas, quemaron libros, quemaron pergaminos, y desde luego afanaron joyas y violaron, y se cubrieron de oprobio los caballeros venecianos y los francos, que eran mitad y mitad. Los venecianos eran los que ponían los barcos y alguna gente, y los francos desde luego estaban anotados en una cruzada que se llamó Cruzada de los Pobres, y que realmente no fue sino una cruzada de saqueo. De eso hablaremos también los próximos días. Hoy no hablaremos de nada, mitad porque temo estar más obtuso hoy que de costumbre. Insisto en pedirles perdón, pero a lo mejor podemos inventar algo. A lo mejor podemos inventar algo. Tampoco está Jorge Dorio, que está enfermo. De manera que este ha de ser un programa mejor que los demás, ante la ausencia por lo menos de 2 de nosotros. Ya que, como se sabe, nosotros brillamos por nuestra ausencia más que por nuestra presencia. Hay muchos lugares donde nos contratan para no ir. Son contratos bastante buenos. Mejores que los otros. Mejores que los otros. Siendo mejor nosotros en la ausencia que en la presencia, es obvio que nos pagan más por no estar que por estar. Desde luego, a veces no nos es posible faltar. Por compromisos contraídos con anterioridad, debemos ir. Y entonces es ahí donde nos disculpamos y decimos que si bien en cuerpo estamos presentes, nuestro espíritu está ausente. Y prometemos que en una próxima oportunidad no dejaremos de estar muy lejos de allí. Se nos quejan algunos de los presentes diciendo que ellos se han costeado, por ejemplo, desde Luján o desde lugares muy lejanos, solamente para no vernos. Y que nuestra presencia allí es una especie de desengaño y de defraudación. Claro. Bueno, sepan ustedes de disculpar nuestra presencia, pero les prometemos que en lo sucesivo estaremos ausentes muchos días para satisfacción de nuestros amigos y favorecedores. Dicho lo cual, me pregunto a quién demonios dedicar hoy esta ausencia total, o al menos parcial, hay que negarlo, de un tema inicial. No cabe dedicar esto a los cátaros, puesto que apenas si los hemos nombrado, y mucho menos a los venecianos y a los francos que tomaron Constantinopla, porque la verdad es que no se lo merecen. Tampoco a los griegos que estaban dentro de Constantinopla, porque también eran una manga de atorrantes. En el momento de llegar los venecianos y los francos allí, acababan de matar 2 emperadores en una semana. Y por ejemplo llegaron a nombrar un emperador porque lo vieron en la plaza y tenía buenas pilchas. Tú que tienes buena ropa, sé nuestro Basilio, le dijeron. Y el tipo se miró y dice, la verdad que sí, que estoy bien empilchado. Duró un día, porque lo mataron. Pero qué día. ¿Cómo? Hay días que justifican una vida. ¿Qué día? El otro había durado 2 días. Bueno, así son las cosas. ¿Qué discos tenemos? Es menester escuchar a Orgullo Criollo.
Para Jorge, que está escuchando el programa seguramente. ¿Qué ¿Le dijo? gusta? Horacio Salgano, Ubaldo de Lío, Orgullo Criollo, el orgullo criollo. Lo tocó el sordo días pasados. Lo tocó el sordo días pasados. No muy pedido, ¿eh? No muy pedido. Y no sé qué demonios. No sabe si le gusta. No sé si me gusta mucho. Tampoco sé si tiene algo que ver con todo esto que hemos dicho. Ujú. A no ser de que... Mire, después tiene No te perdono más por Ilustra Fugasoy de Mari, que por ahí le gusta un cacho más. Ese me gusta un cacho más. Pero ese irá ya por 1:45, más o menos. Bueno, está bien. Escuchemos Orgullo Criollo dedicado a los que están enfermos y no vienen. Va.